NQ, La Voz de la Provincia Mexicana y Ruta presentan Entre Líneas. Un espacio de reflexión con entrevistas e información. Con el periodista Juan Carlos Ortiz Castro. Gracias, buenas noches, son las 8:03. Transmitimos desde la capital del estado, como siempre los saluda Juan Carlos Ortiz, en su programa Entre Líneas, y hoy vamos a hablar de la delincuencia informática. ¿Cuántas veces no hemos sido presa de esta situación? En México, 14.8 millones de personas han sido víctimas de algún delito informático. Durante los 2 últimos años, las bases de datos personales que aparecen en páginas web como buscadores datos.com han puesto en duda la capacidad y eficiencia del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, que es la institución encargada de garantizar el cumplimiento a la protección de datos personales, ya que su publicación es un delito en México. Al inicio del año, en la ciudad de Pachuca, se celebró una conferencia magistral con el tema México en el contexto del Día Internacional de la Protección de Datos, un asunto de corresponsabilidad, conmemorando así el 28 de enero, que es el Día Internacional de la Protección de Datos Personales. Pero el IFAI y el Instituto de Acceso a la Información Pública Gubernamental en el Estado de Hidalgo dicen que acerca del robo y la protección de datos se encuentra aún sin control. ¿De qué forma están regulando el cumplimiento de las responsabilidades y obligaciones de datos en posesión de particulares? De esto y más vamos a hablar, por eso hemos invitado justamente al licenciado Raimundo Guadalupe Hernández Peralta. Él es secretario ejecutivo del Instituto de Acceso a la Información Pública Gubernamental en el Estado de Hidalgo. Gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Gracias por la invitación. También está el diputado Luciano Cornejo Barrera. Él es integrante de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del Congreso del Estado. Gracias, diputado. Y se encuentra también el licenciado Mauricio García Ramírez. Él viene de la Unidad de Innovación Gubernamental y Mejora Regulatoria del Gobierno del Estado de Hidalgo. Gracias a ustedes por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Raimundo, ¿de qué problema estamos hablando? ¿De qué magnitud estamos hablando de este problema del robo de identidad, del robo de datos, etcétera? Bien, si me permite, en un principio quisiera hacer un comentario de manera muy general para ubicarnos en un contexto sobre la protección de datos. El artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala en su párrafo segundo que toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición en los términos que fije la ley. Cabe destacar que para esta protección se han implementado una serie de mecanismos institucionales, tanto a nivel federal como a nivel entidad federativa. Están ahí los estados de la Federación y por supuesto el Distrito Federal, y se hace una distinción principal en cuanto a la posesión de datos que tienen a su disposición las dependencias públicas y los datos personales que tienen las entidades privadas. De ahí que se establezcan una serie de competencias para determinar qué autoridades van a ser las que conozcan y se encarguen de su regulación. Si nos enfocamos en el ámbito público, a nivel federal, el órgano garante es el IFAI, y en las entidades federativas, los institutos o comisiones de cada una de estas. No ocurre lo mismo en el ámbito de la protección de los datos personales en posesión de particulares, donde únicamente el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública es el órgano competente para regular este tema. De ahí que es, además de importante esta distinción, usted mencionaba de una conferencia que se celebró en días pasados y precisamente los institutos de cada entidad federativa accedimos a realizar estas actividades conjuntas en un afán de coadyuvar
con el IFAI, porque entendemos que es una empresa complicada desde el punto de vista de la geografía nacional, el número de empresas o de particulares que tienen en su posesión datos de los ciudadanos de este país. De tal manera que sí, sin duda es un fenómeno muy importante a nivel social, como usted lo menciona, en la cuestión del tratamiento de los datos personales. El tratamiento entendido desde los datos que se recaban en cualquier contratación de un trámite o servicio, de una prestación, hasta su transferencia de una empresa a otra, o bien el poder cancelarlos u oponerse a que se transfieran de un particular a otro. Luciano Cornejo, ¿ustedes se han dado cuenta de que de repente aparece en internet alguien que está vendiendo incluso los datos del listado nominal? Y no pasa nada en este país. Nosotros publicamos justamente en noviembre una información donde este sitio web, buscadatos.com, tenía los datos del gobernador, de presidentes municipales, del secretario de gobierno, de todos los funcionarios, de los diputados. Traía nombre, domicilio, teléfono, y lugar de residencia. Efectivamente, mire, yo creo que es un problema de orden mundial. Poco se ha hecho para poder estar dentro del marco legal en relación a este tema del robo informático, de la delincuencia. De alguna manera, nosotros hemos sido objeto incluso de robo de identidad, por ejemplo, que se da en un marco muy amplio en el país, de alrededor de 330,000, por ejemplo, en el 2009, y que te impacta. ¿Por qué? Porque pues yo tengo un hermano que él sufre de robo de identidad de hace aproximadamente 7 años, y no se ha resuelto porque no han detenido a esta persona que suplantó a Luis Cornejo. Y es una situación que de alguna manera nosotros, como no está muy regulado, se plantea que hasta que detengan a esta persona que suplanta, para que pueda dejar ya de tener alguna responsabilidad esta persona. Se deslinda responsabilidad. Se pueda deslindar responsabilidad. Y es un asunto que me parece grave. Yo creo que el tema de que haya aparecido hace aproximadamente 60 años la primera computadora en donde se almacena la información, y que hoy las tecnologías han avanzado de manera muy importante, pues nos ha superado para poder darle un marco legal adecuado. Creo que esta situación es preocupante porque no solo el lista nominal, no solo a los presidentes, al gobernador, sino, por ejemplo, está el caso de Wikileaks, que fue un asunto que fue muy sonado, y que hoy incluso se plantea la posibilidad de que esta persona, este personaje, sea el premio Nobel de la Paz, por ejemplo, ¿no? Porque evidentemente que el espionaje que se daba en Estados Unidos a nivel mundial y que impactaba a nuestro país se dio de manera muy importante por Estados Unidos, y que lo dio a conocer este personaje tan sonado. Bueno, Mauricio García, de la Unidad de Innovación Gubernamental y Mejora Regulatoria del Gobierno del Estado. ¿Toda la tecnología a través de Internet del Gobierno del Estado está blindada? Sí, claro, indiscutiblemente aquí tendríamos que hacer también un contexto, como lo comentó tanto el diputado como el señor Raimundo. Hoy en día, bueno, pues es indiscutible que las tecnologías de la información han permitido evolucionar la relación que se tiene entre las personas, entre las empresas y las personas, entre el gobierno y las personas, y entre todos estos entes entre sí. Sin embargo, bueno, indiscutiblemente el marco jurídico que hoy tenemos en México, pues indiscutiblemente tiene igualmente que ir evolucionando a esa misma velocidad, ¿no? Como un dato que les quisiera aquí compartir, bueno, indiscutiblemente nuestro país ocupa el 3er lugar en robo de identidad a nivel mundial, ¿no? Solamente por debajo de Brasil y de Colombia, ¿no? Aunado a esto, y como lo comentaba el diputado, pues resolver un tema de robo de identidad toma aproximadamente 600 horas, ¿no? Es decir, después de que te roban la identidad en Internet,
pues te tarda 600 horas aproximadamente en darte cuenta, ¿no?, que tu identidad fue robada, con todas las implicaciones sin que esto tiene, ¿no? Sin resolverlo jurídicamente hablando, ¿no? Y bueno, indiscutiblemente, pues tendremos que decir que realmente los puntos principales en los que se roba la identidad es en las páginas o en las redes sociales, ¿no?, y en el tema del comercio electrónico. En específico, hablando del gobierno del Estado, pues es indiscutible que una preocupación bastante fuerte por parte de la Unidad de Innovación Gubernamental y del titular, pues ha sido precisamente cómo se blindan esos datos, ¿no? Y no solamente vamos con la parte de la protección de los datos personales, que de alguna u otra forma se podrían requerir de ciertas personas, sino cómo blindamos la información que está anidada en nuestros servidores, ¿no? Entonces, hoy en día, bueno, pues existen múltiples estrategias, desde un almacenamiento en servidores propios, como también almacenamientos en las nubes, pero que la nube sea privada. Indiscutiblemente el control de la información se tiene por parte del gobierno, y bueno, pues entre otras tantas estrategias, ¿no?, de parte de los antivirus y todos estos elementos. Pero sí hay vulnerabilidad. Indiscutiblemente hay vulnerabilidad en cualquier gobierno, ¿no? Vamos, el tema de la transición o la transmisión de datos, la interacción que se tiene de información, pues es amplísima, y esto pues va originando de alguna forma pues cierta vulnerabilidad, ¿no? ¿Hay alguna política específica, Raimundo Guadalupe Hernández, para conectar a todas las instituciones públicas a fin de evitar este tipo de fraudes? El orden jurídico que existe en nuestro país sin duda está pensado y está estructurado de tal manera que todos los mecanismos legales e institucionales busquen un mismo objetivo y lo Pero eso alcancen. no es suficiente. Estamos en un proceso, aquí se mencionaba hace un momento que es un problema a nivel mundial, y precisamente cabe decir que Latinoamérica, en sí el país, el continente americano, perdón, nos encontramos aún dando los primeros pasos en estos rubros. Este tema encuentra sus antecedentes en Europa, en donde sin duda tienen ya mecanismos que, si bien aún son vulnerables, tienen mayor seguridad. Digo esto porque todos estos instrumentos o mecanismos de índole legal e institucional precisamente están buscando ese objetivo de ir blindando por todas las áreas posibles, no solamente con la sanción, como ha existido desde hace mucho tiempo al establecer delitos a nivel penal o sanciones administrativas, sino más bien en ir fomentando una cultura de la protección de los datos. De tal suerte que el nacimiento de estos institutos y comisiones de acceso a la información y protección de datos tienen entre sus objetivos y entre sus atribuciones el promover esa cultura, el llegar a los diferentes sectores de la sociedad, principalmente en los niños, que estén conscientes de que la información que uno mismo proporciona en una red social o en cualquier página de internet son los más vulnerables. Está propiciando precisamente la vulnerabilidad de la que estamos hablando. Diputado Cornejo, ¿ustedes han hecho algún exhorto a las instituciones públicas y privadas para de alguna manera blindar estos datos? Pero adicionalmente, ¿ustedes sienten que hay esta cultura, que hay bastante difusión para crear esta cultura de blindaje de los datos personales? Yo creo que, bueno, en primer lugar, se requiere desde nuestro punto de vista, son 4 puntos éticos que son ineludibles para poder tener una información blindada, como es el caso de la privacidad. Como ya se ha hecho referencia, se requiere de una alta calidad de la información para que los procesos de toma de decisiones que se realizan sean efectivos. Y el otro asunto es, por ejemplo, la exactitud en el caso de la alta calidad de la información, para que los procesos de toma de decisiones que se realizan sean efectivos. El otro punto es la protección, que nos parece fundamental. Se debe proteger el conocimiento que se almacena en las computadoras, tanto los programas como los datos, es decir, todos los sistemas. Y el otro es el acceso. Los permisos para el acceso a la información deben ser adecuados, pero estrictamente controlados. Pero hay un asunto, ¿no?, que es lo que es el fraude informático, que impacta de manera directa, y están los hackers, los famosos hackers, ¿no?, que de alguna manera, pues como que tienen un cerebro, digamos, privilegiado, y que de alguna manera permiten entran a los servidores, y que esto hace que efectivamente haya una fuga de información y que no haya
hasta la fecha, reitero, un marco legal que efectivamente pueda controlar más este tema para que quienes se dedican a esta actividad o lo hacen por querer hacerlo, porque luego quieren tener información privilegiada, porque tienen esa capacidad. Creo que es importante que se tenga que legislar al respecto. Candados, entonces. Sin duda. Y eso le correspondería fundamentalmente al gobierno del Estado emitir nuevas a la gente que yo creo que la gente que tiene conocimiento sobre el tema, a mí me parecería fundamental que esto se diera en ese sentido y que en el caso de la federación o del Estado, en cuanto se refiere a los congresos, pudiéramos tener los elementos para poder entrar en un marco legal adecuado y poder hacer las reformas o las adecuaciones respectivas. Sí, porque en el caso, por ejemplo, de la página del gobierno del Estado, muchos ciudadanos hacemos movimientos, ya sea que pagamos algún servicio, solicitamos alguna información y siempre nos piden, en el caso de pagar tenencia o de pagar algún servicio que ofrece el gobierno del Estado, nos piden datos. Entonces, muchos nos preguntan, bueno, ¿y estará blindado esto para dar los datos o no? Perdón, y el problema más grave se da cuando utilizas el teléfono o las propias redes sociales, que de alguna manera son ahora en la actualidad muy fáciles de poder detectar y bajar la información a través de estos vínculos. Y creo que es una situación que se tiene que ver de qué manera se regula, porque nadie está exento de que, incluso en particular, como ya se señala aquí, del robo de identidad o de las propias instituciones de gobierno, y que esto lastima seriamente los procesos que se viven en el gobierno. Mauricio. Sí, yo creo que aquí también tenemos que poner en la mesa dos elementos y quisiera abordarlos. La primera es, indiscutiblemente, la información que se le pide a un usuario pues está protegida en términos de la ley y que ya el licenciado Raimundo ha dado cuenta de eso. Sin embargo, también viene la otra parte, es el uso intensivo de las TICs, de lo que denominamos TICs, que estas tecnologías de la información y comunicaciones, pues al final del día originan, ¿no?, que la interacción entre los individuos, entre las personas sea pues amplia, ¿no? Entonces, a lo que quiero llegar es, una persona que está haciendo uso intensivo de las tecnologías de la información también tiene que adoptar prácticas internas del uso de estas tecnologías, ¿no? Es como una persona que llega a un cajero electrónico, a un cajero automático. Si yo llego al cajero automático y abro una pancarta con mi NIP, ¿no?, y tengo la tarjeta en mi mano, pues seguramente seré altamente vulnerable. Pero, por ejemplo, en las páginas de gobierno, yo no he visto que aparezca una ventana donde me garantice que los datos que voy a proporcionar están blindados, que van a ser de uso exclusivo solamente para los fines que me lo están pidiendo. Vamos a una pausa y regresamos. Sí, claro que sí. Gracias, Mauricio García, de la Unidad de Innovación Gubernamental. Insistíamos en que en la página del Gobierno del Estado no aparece una ventana de advertencia que diga los datos que introduzcas van a ser de uso exclusivo para la institución. Ok, depende de la parte o del sitio del portal que se haya visitado. Indiscutiblemente en algunos no se pide información, tenencia. En la tenencia se piden algunos datos y número de placas y los últimos dígitos. Tal vez ahí en ese sentido la parte no ha sido muy clara de la protección de los datos, pero lo que sí le puedo garantizar es que en algunas otras que se hace petición de información que está relacionada directamente con la persona, sí se informa a través de un cuadro que se despliega de manera alterna que los datos que están ahí solicitándose estarán protegidos por el gobierno del Estado y que por supuesto no se hará mal uso de ellos, ¿no? Reitero, el tema también aquí incluye también la forma en la que el ciudadano, el usuario, hace uso de la información, ¿no? Comentaba el tema de las redes sociales y bueno, hoy en día la red social pues nos pone totalmente vulnerables. Indiscutiblemente algunos tomamos foto de algún lugar en el que estemos y tenemos activada la geolocalización, bueno, pues en ese momento somos vulnerables, claro, ¿no? Entonces creo que también hay una parte aquí de cierta madurez que debemos tener como usuarios de las tecnologías de la información, pues también para evitar este tipo de suplantación de la identidad y el robo de información privilegiada de uno. Raimundo, independientemente de la cultura, es obligación del gobierno del Estado blindar eso. Es obligación de garantizar que esos datos no van a andar en cualquier lugar, ¿no? Y además
decir, te puedo garantizar que tus datos no van a salir de estos servidores, porque los tenemos perfectamente bien blindados. En este sentido, las leyes de protección de datos personales, tanto en posesión de particulares como en dependencias públicas, prevén una serie tanto de mecanismos, tanto de prevención como de sanción. En específico, en la Ley de Transparencia del Estado de Hidalgo, tiene un apartado, un capítulo en el que se habla de las sanciones a que se puede hacer acreedor de un servidor público. Si bien aquí hablamos de instituciones, no debemos perder de vista que las instituciones están conformadas por personas y que cada una responde de su actuación. De tal manera que, además, repito, del fomento, de la difusión de la cultura de la autoprotección, también existen este tipo de sanciones de índole administrativo. De ahí que cada servidor público, en las pláticas de difusión que el instituto lleva a cabo, está consciente de que es una responsabilidad individual el hacer mal uso de la información que se tiene en posesión. Enfatizamos que la información que está en posesión de un servidor público no es de su propiedad, simplemente la tiene bajo su resguardo y la mala utilización o no que se haga de ella será su responsabilidad, y de ahí parte este blindaje, ¿no? Normalmente se comenta que las principales formas de vulneración o de vulnerabilidad es por fallas o descuidos en las personas. Hay que ser muy enfático que si un servidor público tiene bajo su resguardo información confidencial, entiéndase datos personales, él responderá del mal uso o del descuido que tenga en el área de su responsabilidad. Sin embargo, por ejemplo, no están etiquetados, en el caso del gobierno del Estado, quiénes manejan los datos X y de qué número de personas. Es decir, si en este caso Mauricio García, de Innovación Gubernamental, tiene acceso a la página y él, por querer tener información, respalda o saca una copia, aunque quede grabado que él entró al servidor, no sabemos qué datos se pudo haber llevado. Y de eso nadie da cuenta. ¿Por qué? Porque él tiene acceso a todos los datos. Si hubiera candados para decir yo puedo tener acceso a los datos de las placas del Estado de Hidalgo, de tal serie a tal serie, y tengo que meter una llave o unos dígitos para poder hacer la copia, ya sabemos quién se lo llevó. Sí, aquí no debemos pasar por alto que cada servidor público se debe desenvolver y debe ejercer sus funciones en el marco de las atribuciones que cada dependencia tiene, y suponemos que son gente honorable, de la ley orgánica de la administración pública estatal, pero se puede dar ese tipo de situaciones, y ahí es donde se pierden los datos, porque nadie va a saber quién se los llevó. Sabemos que se los robaron del servidor, no sabemos quién. Es un problema, ¿no? Sin duda, yo creo que efectivamente ese tipo de situaciones se dan. Aún, sin embargo, creo que en lo que conocemos de Hidalgo prácticamente no haya metido la mano. Bueno, hasta lo que sabemos, ¿no? Evidentemente que se tienen los cuidados respectivos, pero yo creo que por más que se dé, y lo decía cuando estamos fuera del aire, que en el caso de cuando los hackers hacen su trabajo, evidentemente que generan problemas, y lo ves tú en la gente común y corriente. Y yo me salgo un poco del tema de la esfera gubernamental. Cuando vas y pagas con tu tarjeta de crédito o de débito, pues estás viendo, pero no sabes si evidentemente te están clonando o no te están clonando tu tarjeta. ¿Y a cuántos nos pasa eso de manera cotidiana o a diario? Hay ese tipo de problema. Con el caso de las redes sociales es el mismo tema, el robo de datos. Y que, desde luego, se habla de sanciones, pero de que yo tenga conocimiento en el caso del gobierno no ha habido ese tipo de problema, ¿no? Y que de alguna manera, pues eso da una confianza de que efectivamente están haciendo bien las cosas. Pero reitero, o sea, aquí yo creo que sí, efectivamente está trabajándose con seres humanos, con empleados,
pero sin duda que no están ajenos a un error, ¿no? Como seres humanos que son. Yo creo que los problemas más graves que tenemos en el fraude cibernético se da de manera muy importante, y que no hay un marco que lo regule muy claramente, y que haya sanciones drásticas en ese sentido cuando se identifica. Aunque ¿no? Sería la sanción para un funcionario que estuviera sacando información de los datos de bases Conforme a la legislación estatal, las sanciones van de los 10 a los 400 días de salario mínimo por el mal manejo de la información, con independencia de los delitos que pudieran resultar o de las responsabilidades administrativas que prevé la ley de la materia. No es delito mayor. En el caso de la ley de transparencia y de la ley de responsabilidades, son sanciones meramente administrativas, salvo que trascienda esto en un delito en donde ya intervendría el Ministerio Público, la autoridad judicial, en el ámbito del derecho penal. Mauricio García, de Innovación Gubernamental, ¿ustedes han captado, han detenido a intrusos? Sí, indiscutiblemente, haciendo un poco de retrospectiva, vamos, la parte del blindaje de la información es importante. La otra es muy difícil que una persona pudiera acceder a toda la base de datos completa, ¿no? Los niveles de seguridad que se van colocando. ¿Cuántos niveles de seguridad tiene? Pues depende mucho de la base de datos, ¿no? Pero yo creo que la que tendrá, tendrá 5 niveles de seguridad, es decir, más tiene? no sé, 15 niveles de seguridad. Es decir, se necesitaría tener todas las claves de acceso para trabajar en el servidor completo, porque indiscutiblemente, como tú lo mencionas, está fragmentado. No tienes como dicen comúnmente, no tienes todas las canastas, todas las manzanas en la misma canasta, ¿no? Precisamente para ir protegiendo un poco más esta información. Adicional a lo anterior, seguramente han escuchado que a nivel mundial también hay una tendencia de hacer algo que se llama hackatones, es decir, convocar, ¿no? Sobre todo a jóvenes que son personas que andan metidos en estos temas, a que vulneren una base de datos, ¿no? Que por supuesto que se está exprofesamente diseñada y todo este tema. Y entonces a ellos mismos se les reta a que entren a la base de datos, o que entren a un servidor, o que entren a cierta información que ya se ha configurado previamente, y bueno, así se detectan niveles de vulnerabilidad, ¿no? Y entonces, bueno, en contraparte, pues las empresas o los gobiernos trabajan en consecuencia. Entonces, estos elementos que han sido un poquito más éticos, de hecho hay hackatones éticos, es decir, se sabe perfectamente que el individuo que está tratando de hackear una base de datos está trabajando en ese momento para un juego o para un reto, ¿no? Donde hay premios, por supuesto. Entonces, bueno, estas dos vertientes han logrado que la información hoy en día esté más resguardada. Reitero, no existe a nivel mundial alguien que se jacte de ser totalmente vulnerable, y lo hemos visto a nivel global, con instituciones que pensaríamos que jamás en la vida podrían entrar a algún tipo de información. Hoy en día pues hay personas, como efectivamente el caso de Wikileaks, que han vulnerado ese nivel de confidencialidad. Entonces, bueno, sinceramente, pensar que ningún gobierno está exento de esto, pues sería vivir un poco en el sueño, pero el gobierno del estado pues indiscutiblemente se ha preocupado por meter la mayor cantidad de niveles de seguridad, y reitero, es muy difícil que una persona tenga acceso a todas las bases de datos de todo el gobierno. ¿En Innovación Gubernamental tienen ustedes policía informática, o nada más es en la teoría? No, existe un monitoreo permanente a los servidores de gobierno del estado, en donde pues efectivamente se ha detectado. Sin más, hace algún tiempo intentaron sabotear la normativa del estado, ¿no? Entonces teníamos un poco de problema para subirlo, porque bueno, por ahí un tema de virus, pero hoy en día está totalmente solventado, y bueno, pues no pasó a mayores, ¿no? De un intento pero sí, indiscutiblemente se monitorea permanentemente la red de telecomunicaciones y los servidores de gobierno del estado. El diputado Luciano Cornejo insiste en la necesidad de una ley más regulatoria en cuanto al acceso a la información. Ahorita que regresamos de esta pausa, nos dicen qué es lo que faltaría, o diputado, nos dicen en dónde hay que meterle más ojo para evitar el robo de identidad. Vamos a una pausa y regresamos. Bueno, regresamos con el diputado Luciano Cornejo, integrante de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información. ¿Cuáles serían los puntos para ti, nodales o torales, donde hay que meterle un cerrojo mayor? Mira, no es un asunto tan sencillo, es muy complejo. La verdad es que en el caso particular no tengo idea de cambiar comentarios.
los datos que se tienen por parte del gobierno del Estado, la universidad, debe tener la protección con la base de datos. Y aquí mencionó el señor Mauricio, hay una serie de, digamos, servidores de candados. Los servidores que permiten desde lo más amplio hasta algunos casos menos candados. Aún sin embargo, yo creo que se debe de interactuar entre lo que es el Congreso y quienes están a cargo de esta base de datos, con el propósito de ver efectivamente qué es lo que se está haciendo y qué funciona, qué no funciona, y en función de ello pudiéramos nosotros dar un marco legal adecuado. Creo que sería fundamental que en esa interacción pudiéramos tener más conocimiento de lo que es el desarrollo de esas actividades con respecto al gobierno del Estado. Yo la verdad es que no tengo los elementos, te digo con franqueza, para poder decirles en esto y en esto debe de haber mayores controles. Raimundo, pone en evidencia el diputado Cornejo que no hay una interrelación, no están trabajando de manera conjunta para este tema tan delicado como la protección. Pero en este aspecto cabe decir que el instituto desde hace algún tiempo ha venido trabajando de manera coordinada con los integrantes de la comisión. El diputado se refiere ahora a los mecanismos legislativos, tal vez más puntuales, para poder ir acotando este problema. Pero sí cabe destacar que hemos trabajado de manera conjunta con los integrantes de la comisión. El instituto ha contado con el respaldo del Congreso para escuchar precisamente las inquietudes que existen, y este es un diálogo, porque también de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información de la legislatura, tanto pasada como actual, se ha venido platicando sobre la posibilidad de llegar cada vez a un mayor número de servidores públicos, particularmente a los ayuntamientos, porque en muchas ocasiones, por cuestión de geografía, por cuestión de las actividades propias de los servidores públicos, se complica el que vaya difundiéndose este tema en particular de la protección de datos. Pero yo particularmente considero que, e insisto, que no debemos perder de vista la prevención, en este caso la difusión de la cultura de la autoprotección. Si nos vamos al ámbito legal, nosotros vamos a encontrar que a nivel federal existen regulaciones muy específicas. En el tema penal existen figuras delictivas o tipos penales que sancionan este tipo de conductas ilícitas. El poder acceder a equipos de cómputo para los que no se tiene autorización, o bien el vulnerar programas informáticos, está previsto en el Código Penal Federal. Por ello es que comento que tenemos también que atender no solamente a la sanción y al mecanismo legislativo como tal, sino aterrizar el que tenemos, difundirlo, y entonces sí ir trabajando de manera conjunta en la modificación, en el perfeccionamiento. Todas las leyes son perfectibles para poder atacar este problema. En el caso de innovación gubernamental, ¿cuáles serían las debilidades y en dónde deberían estar conectados ustedes de manera transversal con el Congreso para hacer más duro, más fuerte la legislación? Claro. Bueno, adicional a lo que comenta el licenciado Raimundo y el comentario muy acertado del diputado, les puedo comentar que adicional a las leyes que existen del uso y protección de datos, nosotros tenemos legislación orientada precisamente al uso de medios informáticos. Hoy en día pues existe la ley de uso de medios electrónicos y firma electrónica avanzada, que tiene disposiciones muy claras al respecto de lo que puede y le debe pasar a un funcionario que hace mal uso de información o de uso de medios electrónicos, como puede ser una computadora, un disco externo, un servidor o una USB, ¿no? Entonces, sí hay una disposición clara de lo que le podría suceder en términos de sanciones al funcionario, ¿no? En todo caso, ese es desde el punto de vista legal. Nosotros, yo creo que indiscutiblemente en este espacio de conversación que se podría generar y se debe de generar, tendríamos que encontrar cómo la parte legislativa y la parte técnica se empiecen de nuevo a entender para construir una legislación que
pues lejos de lo punitivo que podría ser, prevenga, ¿no? Se esté enfocada en la prevención. Y un elemento adicional que yo pondré en la mesa es esa cultura que debe existir también por parte de los usuarios, reitero también, del uso de los medios electrónicos, ¿no? Muchas veces uno abre su computadora, te conectas a cualquier red abierta que encuentras, porque además es por comodidad, y bueno, pues indiscutiblemente uno empieza a trabajar. Tú no sabes si realmente del otro lado de la línea, digámoslo así, hay alguien que está jalando tu información y tal vez tú no te des cuenta, ¿no? Indiscutiblemente hay ya componentes electrónicos y softwares y programas que te permiten hacer eso. Entonces, creo que también es dual, ¿no? Sí, nosotros dentro de la perspectiva pública, del ámbito público, pero también la parte privada tendría que, hablo de los ciudadanos, de las personas, enfocarse también a la prevención, a la autoprotección y sobre todo reconocer que pues en cualquier momento uno puede ser altamente vulnerable simplemente por prender su teléfono celular. Por ejemplo, ¿se tiene identificados quiénes son los que tienen acceso a los discos o a los servidores de gobierno del Estado, sí, en términos que puedan ellos modificar? Sí, por supuesto. Sí, además están acreditados, ¿no? Es decir, son personas pero por ejemplo, no tienen ellos, no tendrían una fianza para trabajar. No deberían de tener una fianza para trabajar. Aunque yo sé que suena medio raro, pero eso es otro candado adicional que se le puede poner funcional. Desconozco totalmente si existe algún caso en este sentido, pero lo que sí les puedo comentar aquí a la mesa es que, bueno, pues las personas que tienen acceso a los servidores, pues son personas que están acreditadas como trabajadores del gobierno del Estado y que además, bueno, su nivel de probidad y de ética, pues vamos, les ha permitido llegar a ese punto. Reitero, al final cuando somos personas y en algún momento podríamos cometer algún error, pero bueno, pues sería interesante explorar esa alternativa. ¿No tendrían que pasar también por el control de confianza? Los exámenes de control de confianza. Pues yo creo que muchas de las responsabilidades, no solamente en el uso de equipos informáticos, estamos hablando de que la selección del servidor público que va a ocupar el encargo, como lo mencionaba Mauricio, está basado en una serie de antecedentes éticos de su probidad personal. Esto del control de confianza ha estado muy presente en los temas de seguridad, lo escuchamos a cada rato. Pero aquí valdría la pena analizar que ahora estamos hablando de cuestiones informáticas, pero hay servidores públicos que durante muchos años de su desempeño profesional, personal, dentro de una instancia pública, pues tiene a su disposición valores, tiene información privilegiada y que, como mencionaba hace rato el señor diputado, no tenemos un antecedente de algún problema derivado por fuga de información. Bueno, si nos permiten, vamos a una pausa. Yo tengo un caso que comentarles, se los voy a platicar, relacionado justamente con esto de los controles de confianza, pero regresando de la pausa lo vamos a especificar. Bueno, el caso que yo conozco es de una persona que trabaja en una institución pública, que maneja recursos, que en una ocasión tenía que pagar una factura por 10,000 pesos. Desde el año pasado hay una denuncia. Pero misteriosamente en las instituciones públicas hay 3 niveles de token, que son los que da la institución financiera o bancaria para que tú puedas hacer la transferencia. Y llega al último piso, donde se autoriza la transferencia, y en lugar de teclear los 10,000, puso 1,000,000. Y cuando se investiga, pues no se sabe qué pasó. Y justamente ese día, la persona encargada de ese token había salido o no se había presentado a trabajar, curiosamente. Y a la fecha está la denuncia por 1,000,000 pesos con una factura que tenía que pagar 10,000. De ahí la necesidad de enmendar todos estos procesos, pero sobre todo en materia de disposiciones electrónicas que se hacen a través de las transferencias. De ahí, por eso decía yo, e insistía, cada uno debe estar perfectamente bien identificado, pasar controles de confianza y hasta poner una fianza para saber si, porque la tentación muchas veces es muy alta cuando se manejan cifras estratosféricas, ¿no? Porque no se manejan de manera común. Raimundo. Gracias. Sí, hace un rato mencionaba sobre la responsabilidad de cada servidor público. Aquí también interviene el aspecto que comentaba Mauricio, en el sentido de que
sí se tiene conocimiento de qué funcionarios y que tiene acceso a determinados instrumentos o mecanismos, y creo que eso es básico, el tener un mayor control, no precisamente de confianza estrictamente como se le conoce en otros ámbitos, sino el que existan esos procedimientos en donde quede perfectamente identificada y delimitada la responsabilidad de cada quien. Y acotada. Acotada, por supuesto. ¿A qué datos va a entrar? Así es. Mauricio. Sí, bueno, aquí el tema también está muy relacionado con un ejemplo que quiero poner. Hoy en día manejamos la firma electrónica avanzada dentro del gobierno del Estado. Esta firma electrónica te permite firmar documentos y tiene la misma validez como si fuera la autógrafa. El tema fundamental es que, supongamos que a mí me dan un token, porque igualmente maneja el tema del token, un token, y yo ese token se lo entrego, o ese dispositivo se lo entrego a una señorita que me asiste en mis funciones diarias, ¿no? O un subalterno. El tema fundamental es que yo le estoy dando mi identidad. Electrónicamente hablando, le estoy dando mi identidad, porque yo tuve que haber ido a la unidad certificadora de firma electrónica avanzada del gobierno del Estado, presentarme personalmente, dar una serie de documentos que me acreditaban como tal, como Mauricio García, y en contraparte la unidad certificadora me dio un token o un dispositivo donde venía encriptada una llave pública y una llave privada. Si yo entrego esa información a algún subalterno, yo le estoy dando mi identidad. El uso que haga ese subalterno de ese token es responsabilidad mía. ¿A qué quiero llegar? Indiscutiblemente, tal vez el subalterno o la persona que tiene mi token pueda hacer mal uso de ese dispositivo. El tema fundamental es, él tiene una responsabilidad por el mal uso, pero yo tengo una responsabilidad por haber trasladado una personalidad que jurídicamente está acreditada a él. Entonces, pues aquí vamos en dos vertientes, ¿no? Yo creo que en el caso aquí de la transferencia, pues indiscutiblemente, si el token o el dispositivo era manejado por una persona y solo una persona, bueno, pues se sabe perfectamente quién es el individuo que realizó esa transferencia. El tema fundamental es que si no importaba quién fuera, se encargaba de utilizar ese token y le dieron los niveles de seguridad 3, 4, 5 o 15, los que hayan sido, bueno, pues hay una doble responsabilidad, una del funcionario que entregó toda la información y el otro de haber hecho mal uso. Aquí creo que esa es la contraparte que siempre tenemos que ver en esta balanza, ¿no? ¿Qué tanta responsabilidad tiene realmente el usuario de la información y también el que la maneja? Porque cuando hablamos de valores se cuida más la identidad, pero cuando hablamos de datos personales, yo quisiera ver si realmente lo cuidamos como si fueran valores. Luciano. Definitivamente tienes razón. Regularmente somos muy descuidados. Regularmente, y más por el propio desempeño que tenemos en determinada área, no somos lo suficientemente cuidados para poder llevar a cabo una tarea específica. Y a mí me parece que este tipo de situaciones se presentan de manera cotidiana y que evidentemente, como ya lo señalaba el señor Mauricio, pues hay una responsabilidad y está debidamente acreditado a quién es el responsable, es lo que yo creo. Si se da la investigación respectiva, sabrán quién fue el que creó para que en lugar de poner los 10,000 pesos apareciera el millón. Entonces, a mí me parece que hay que trabajar mucho en este tema todavía. Me parece que, digo con todo respeto, a lo mejor estoy un poco ajeno al tema, como lo tiene nuestro compañero Liceo Guillermo o Liceo Mauricio. Raimundo, perdón. Y el caso del Liceo Mauricio, evidentemente que conocen bien el tema, saben de su trabajo, yo les tengo mucho respeto y lo digo así abiertamente, porque es un asunto que es de gran responsabilidad. Pero lo que preocupa es que no haya comunicación. Sin duda que con la aquí comisión de diputados, es lo que preocupa. Yo creo que se da más la interacción con el presidente de la comisión, reitero, porque no se da de manera colegiada normalmente, y que a nosotros nos parece fundamental el que podamos conocer de primera mano qué se está haciendo sobre el tema, porque evidentemente que esto coadyuvaría a que pudiéramos encontrar la solución a una serie de problemáticas para poder coadyuvar, pero que haya más cambios. Pues justamente cuando hablamos de cultura es donde los funcionarios, las instituciones públicas que tienen que velar por esto, es la que tienen que llevar esta información a los diputados justamente. Y cuando no tiene el diputado Cornejo información, pues algo no está funcionando. Aquí es una doble vía. Por supuesto que
Poder Legislativo juega un papel muy importante desde el diseño de la normatividad por parte de las diferentes instancias que se encargan de aplicar esta normatividad, el aterrizarlas, el llevarlas a todos los niveles o sectores de la sociedad, y creo que en esa medida es el trabajo que se debe realizar, ¿no? Cada quien en su ámbito de competencia y uniendo esfuerzos precisamente para que ese documento legal, esa norma que ya está ahí plasmada, pueda ser de utilidad para la sociedad. Insisto, el tema de la cultura de la autoprotección es básica, porque así existan las mejores leyes y existan los mejores mecanismos en los servidores públicos. Si nosotros no tenemos el cuidado de cerrar nuestra sesión cuando hacemos uso de un aparato o dispositivo electrónico, si nosotros no cuidamos nuestras contraseñas, en fin, podría poner varios ejemplos. En principio nosotros estamos con ese descuido facilitando que otra u otras personas usurpen nuestra identidad, nuestra personalidad desde el punto de vista comercial, financiero, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante que todas las instancias involucradas en este tema canalicen sus esfuerzos de manera conjunta para lograr el objetivo. Mauricio, en el caso, hubo una encuesta que se realizó hace poco, se señala que, por ejemplo, casi el 90% de la solicitud de datos se refieren a domicilio, luego nombre, luego número telefónico, credencial del lector, edad, acta de nacimiento, CURP y hasta el final lugar de nacimiento. En el caso de ustedes, ¿cómo tienen ordenados la solicitud de información por parte de los ciudadanos? Bueno, reiterando, dependerá mucho del trámite que se realice, ¿no? Pero bueno, lo que normalmente pediríamos sería el apellido paterno, bueno, los nombres, el apellido paterno, el apellido materno, seguramente la fecha de nacimiento, que nos podría ayudar a construir una clave de identificación para el ciudadano o para la persona. Y bueno, pues seguramente también nos interesa mucho conocer su domicilio, ¿no? Y algún teléfono de contacto de inicio. Hoy en día el correo electrónico pues es un medio de contacto muy accesible, igualmente se pide. En algunas instancias que requieren mayor tipo de información o mayor calidad de la información, pues indiscutiblemente se amplía. Pero bueno, pues digamos que hay un marco referencial básico que podría ser estos que tú mencionas, y adicional, bueno, pues el correo electrónico. Por ejemplo, esto de la CURP, ¿alguien sabe para qué se funciona? Es una cédula de identidad, pero ¿quién sabe para qué funciona? Yo sé que para cuestiones fiscales sí funciona, pero para otro trámite. Bueno, hoy en día está evolucionando la parte fiscal, ¿no? Sí, gracias. Quisiera comentar que esto de la clave única de registro de población o poblacional surge de la mano de la cédula de identidad ciudadana en la Ley General de Población. Sí. Por alguna circunstancia, únicamente de todo este trámite o de todo este mecanismo de identificación ciudadana, el único dato que sale a la luz pública que tiene vida es esta clave. Entiendo que fue un primer paso con la finalidad de ir construyendo precisamente esa cédula. Desconozco el por qué no se llevó a cabo hasta sus últimas consecuencias, y que únicamente se quedó como un dato que, como mencionas, pues tiene ciertos incluso, ¿no? Que tiene ciertos usos o aplicaciones en ámbitos muy específicos, ¿no? Sobre todo el fiscal. Ustedes no, ¿verdad? Bueno, de nosotros aquí el tema es que, reitero, la CURP te permitiría construir una cédula adicional de identificación que le sirve a una base de datos o a un trámite en específico. Yo tengo entendido, igual que lo comenta el licenciado Raimundo, el tema fundamental es que esa construcción de la cédula única de identificación o la clave de identificación única que tendría que existir en el país era una combinación de elementos. Sí. Hoy en día también es algo que preocupa bastante, porque pues esas duplicidades de información te llevan a cometer ciertos errores internamente cuando procesan la información. Entonces, bueno, una utilidad que podría tener la clave única de identificación, pues por ejemplo, podría ser el expediente electrónico, ¿no? Es decir, que tú, no importando en qué lugar estés del país, con tu clave de identificación, pues pueden bajar tu expediente electrónico, y no importando que te enfermes en Monterrey o en Yucatán, saben perfectamente cuál fue el último medicamento que te recetaron.
Yo creo que es una transición igualmente hacia tener confianza en las instituciones de la información que resguardan. Hay muchas aristas en este tema, indiscutiblemente serían inabordables en un espacio tan corto de tiempo, pero yo creo que las claves que hoy en día nos piden identificación, pues tienen que permitir construir una clave única de identificación que le permita a los bancos, a los hospitales, a las escuelas, pues estarnos configurando de una sola forma. Para todo trámite. Así es. Luciano, seguramente a ti la culpa te la piden, pero para tu credencial de diputado. Sí, pues esto no lo han entregado, pero bueno, seguramente para eso ha de servir, hombre. La verdad es que para allá vamos, lo que señala aquí el señor Origen, me parece que sería la parte del toque final, que se tuviera de manera electrónica todos los datos y que eso, no a cada que tengas que hacer algún movimiento, tengas que presentar tu serie de documentaciones para poder acreditarte. Creo que se va avanzando en ese tenor. Sin duda que el avance de la tecnología es cada día mayor y que en ese sentido será aprovechado seguramente por las instituciones para poder brindar mejores servicios, y creo que es la parte que yo reitero. Y hay una situación que me parece todavía delicada en el caso del robo de identidad, que yo vuelvo a tocar el tema. La verdad que es muy complicado para una persona a la que le roban la identidad, porque reitero, hasta que detengan a esta otra persona que suplantó para que pueda deslizarse los procesos de manera definitiva, mientras no se detenga y que se cometa un delito en X. Digo, en el caso particular de mi familiar, él estuvo aquí en Hidalgo, en la Ciudad de México, estuvo en Nayarit, para poder acreditar, porque tenía solicitud de presentación por parte del Ministerio Público Federal, porque se encontraba esta persona en actos de una organización delictiva. Traían ropa del extranjero y traían en cantidades enormes de contrabando. Entonces eso sin duda que ponía en una situación muy complicada a mi familiar, y que hasta la fecha no se ha resuelto ese tema. Por eso yo creo que reitero que debe de normarse en el ámbito federal esta parte, para que cuando se den ese tipo de situaciones de que ya se ubicó perfectamente bien que no es la persona a la que ha suplantado, que no se tenga problemas. Pues eso les corresponde a ustedes hacer un exhorto al gobierno federal. Así es. Para acotar inclusive los tiempos y puedan ustedes acreditar de manera inmediata dónde ubicuidad de la persona cuando supuestamente hizo algo. Me preocupa mucho el asunto del registro civil, porque ahí están la gran mayoría de los datos de las personas. Sí, claro. ¿Están blindados? Sí, indiscutiblemente es una de las bases de datos que están mejor protegida. ¿Es la mejor? Entre otras tantas, somos en la parte de finanzas, pero por la calidad de la información, ¿no? Y sobre todo, bueno, por la cantidad de datos que tiene esa base. Hoy en día, pues indiscutiblemente también tendríamos que estar ya pensando en que las actas de nacimiento pues fueran electrónicas, lo cual evitaría pues una firma digital. Claro, en papel, en fin, muchos elementos que seguramente ustedes han escuchado en el ambiente, y que pues indiscutiblemente otros estados y otras economías a nivel global lo han logrado, ¿no? Para evitar precisamente que estés presentando el documento cada vez que se te solicita. Bueno, se podrían avanzar en esos temas, pero bueno, el tema del registro de los familiares en específico, bueno, pues es una de las bases de datos mejor protegidas. Bueno, para no ser presa de la delincuencia o de alguna persona que quiera suplantar la identidad, lo mejor es, como decía Raimundo, la cultura, justamente el cuidado y la autoprotección. No dejar abiertas las computadoras, lo que son las credenciales, tenerlas cerca, y si tenemos un dispositivo bancario para hacer transferencias, dejarlo resguardado bajo llave, con eso evitaremos un dolor de cabeza. Pues muchas gracias a Raimundo Guadalupe Hernández Peralta, él es secretario ejecutivo del Instituto de Acceso a la Información Pública Gubernamental del Estado de Hidalgo. Gracias por estar con nosotros. Al contrario, gracias a ustedes por permitirnos difundir estos temas tan importantes. Ojalá la ciudadanía se acerque al Instituto de Acceso a la Información Pública Gubernamental del Estado de Hidalgo. Gracias. Muchas gracias también al diputado Luciano Cornejo Barrera. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Juan Carlos. Para mí es un gusto, sobre todo porque adquiere una experiencia en estos temas que son trascendentales para la vida pública.
Gracias también al licenciado Mauricio García Ramírez, de la Unidad de Innovación Gubernamental y Mejora Regulatoria del Gobierno del Estado. Muchas gracias a ustedes por permitirnos compartir la mesa y sobre todo, bueno, pues expresar estos temas que son tan importantes como es el diputado en la vida pública. Gracias a mis compañeros. Aquí en Pachuca estuvo don Jorge Martínez, allá en Tulancingo, Memo Ortega, y a Jaciel Velasco y Celso García, que hicieron posible la transmisión por televisión vía internet. Gracias, buenas noches. Gracias. Entre líneas. Con el periodista Juan Carlos Ortiz Castro. Te esperamos en nuestra próxima emisión.